fruto del Espíritu se debe de ver en la vida de nosotros los creyentes. Así que desde hoy en adelante vamos a empezar a ver esto y quiero que pongamos mucha atención, hermanos, porque toda persona que ha venido al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y como una consecuencia ha nacido de nuevo, entonces tiene que manifestar el fruto del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. Aquí nos habla de una forma más o menos comparando lo que es las obras de la carne. Entonces, cuando se habla de la carne en la Biblia, no se está refiriendo a esto que nosotros podemos tocar y que conocemos como carne, sino se refiere a la parte del ser humano que no quiere obedecer a Dios. Entonces, todos los seres humanos tenemos esa parte en nosotros que no quiere obedecer a Dios. Esa es la carne. Y en este caso muestra una persona que es en la cual se ven este fruto, estos frutos, que viene siendo un poco parecido a lo que vamos a aprender en cuanto al fruto del Espíritu. Entonces, el versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne. Y bueno, ahí empieza a decir que son adulterio, fornicación, gracias hermano, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todas estas cosas que vemos ahí, que son las evidencias de la carne, de esa parte del ser humano que no quiere obedecer a Dios, lo muestra como una comparación a lo que debe de verse cuando ya uno viene al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos ya a conocer a Jesús, cuando nos entregamos a Él, cuando Él nos da el nuevo nacimiento o efectúa el nuevo nacimiento en nuestras vidas, entonces ese nuevo nacimiento ahora se debe de manifestar a través de lo que la Biblia habla como el fruto del Espíritu. En el versículo 22 da la comparación. Primero muestra la carne, que es la parte del ser humano que no quiere someterse a Dios. Esa parte del ser humano que no quiere someterse a Dios todavía está activa tanto en el creyente como en el no creyente, o en el que ya ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, como en el que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. La diferencia es que en el que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, todavía vive bajo la influencia y el poder que ejerce este tipo de pecados en su vida y no lo logra controlar porque no tiene la ayuda de Dios, a diferencia del cristiano o el que ya ha nacido de nuevo, aquella persona que ya ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Lo ve diferente porque Dios, cuando viene a uno y cuando nos da el nuevo nacimiento, entonces empezamos a tener control sobre estas cosas que habla de la carne. Ya esas cosas de la carne deben de ir desapareciendo, van desapareciendo más bien gradualmente a medida de que nosotros vamos apartando más y más nuestra vida para Dios. Entre más nosotros nos vamos apartando para Dios, entre más pues oramos, leemos la Biblia, estamos fortaleciéndonos en el Señor, estas cosas que marca aquí como obras de la carne, que todavía están en nosotros, no se van a manifestar, se quieren manifestar, pero cuando nosotros estamos bien caminando con el Señor, esforzándonos, luchando, fortaleciéndonos, nos damos cuenta que todas esas cosas de la carne no tienen tanta fuerza sobre nosotros. ¿Por qué razón? Porque el poder del Espíritu de Dios está manifestándose en nosotros, y como una consecuencia de esa relación que tenemos con Dios, entonces se va a empezar a manifestar el fruto del Espíritu. Entonces, esto es lo que muestra para el creyente, esto es lo que nosotros tenemos que anhelar. Esta es como quien dice, la medida o el estándar de vida que el creyente debe de adoptar y debe de practicar para poder ver que verdaderamente está creciendo
en el espíritu, que verdaderamente está desarrollando o está madurando. En el versículo 22 de ahí de Gálatas dice: mas el fruto del espíritu, ¿sí ves? Dice: mas el fruto del espíritu, y aquí muestra cosas muy diferentes a lo otro. Dice: es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego dice: si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Entonces esto es lo que vamos a aprender, porque es importante, hermano, que nosotros de repente nos veamos a sí mismo a través de la Escritura para ver si estamos en la fe, a ver si estamos creciendo, a ver si estamos verdaderamente madurando en el Señor, o nos estamos conformando a una vida la cual pues no tenemos deseo de querer seguir creciendo en el Señor Jesucristo. En el capítulo 1 de Santiago, versículo 22, aquí nos deja ver algo que tiene mucho que ver para que nosotros estemos cuidando el tipo de fruto. Primero vamos a hablar acerca de por qué Dios escogió, por qué Dios decidió escoger o compararnos a nosotros los cristianos, a nosotros los creyentes. ¿Por qué nos compara con árboles que dan fruto? ¿Y por qué es esa comparación, o cuál es el fin detrás de esta comparación que Cristo hace de árboles frutales con la vida del creyente? Entonces en Gálatas 1, en Santiago, 1:22 dice este pasaje: ser hacedores de la palabra, ser hacedores de la palabra. Y luego dice: y no tan solamente, que dice, oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Y esto, versículo 24 dice: porque él se considera a sí mismo. O sea, a veces la palabra es un tipo de un espejo, hermano. Cuando tú y yo estamos tanto escuchando la predicación de la palabra como cuando la estamos leyendo, es un tipo como de un espejo. No sé si te ha pasado que de repente se está predicando algo desde aquí arriba y la gente a veces dice: ¿quién le habrá dicho al hermano que eso estoy haciendo? ¿Quién le habrá contado mi vida? Entonces lo que está pasando es que está viendo un reflejo de nuestra vida con el espejo de la palabra de Dios, que nos está enseñando en qué condición nos encontramos. Entonces, pero al venir ese reflejo de la condición en la que nos encontramos en nuestra vida personal, Dios no solamente quiere que nos veamos y a lo mejor que nos espantemos y que digamos: ¿eso soy yo? ¿Así es como yo me comporto? Porque luego cuando se está predicando la palabra, muchas veces como la espada que dice la Biblia que traspasa hasta partir el alma, como martillo dice que quebranta la piedra, como el fuego que consume. Entonces siente uno, y hay veces que sucede que nosotros como creyentes sí nos mueve, nos vemos en el espejo y consideramos que andamos mal, pero no nada más es para considerar, porque tenemos que de ahí salir y fijarnos bien esta palabra que vemos aquí cuando dice el versículo 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, el que mira atentamente. Y esta palabra mirar atentamente, hermanos, como alguien que se agacha detenidamente a observar algo, pero detenidamente, bien, y poder analizarlo todo bien.
No es alguien que ve algo. Por ejemplo, yo ahorita puedo poner mi vista en un punto e inmediatamente voltearlo. No miré bien lo que está pasando acá, se me pasan muchos detalles. Pero si yo pongo atención a lo que está pasando acá, voy a ver varias cosas. Entonces dice la palabra de Dios: el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, será bienaventurado en todo lo que haga. Entonces el fruto del Espíritu es algo que nosotros tenemos que estar viendo, hermanos, en nuestra vida. Es algo que debemos de estar analizando como árboles, comparándonos Dios como árboles frutales. ¿Qué tipo de fruto estamos dando, hermano? Mira que las comparaciones que Dios hace en relación al fruto del Espíritu. La otra vez estaba yo pensando y estaba viendo un documental de un estudio que se estaba haciendo con diferentes árboles frutales, y cómo dentro de lo que son el mundo de la fauna, toda la fauna, encontramos diferente tipo de frutos, ¿verdad? Con diferente tipo de tez por fuera. Algunos son como aterciopelados, por ejemplo los duraznos. Si ustedes los agarran, los que son naturales, hoy en día ya hay unos que están bien lisos, pero el durazno natural tiene como terciopelo en la piel, y entonces uno lo agarra y lo toca, y cuando lo toca se siente sabroso, se siente bien, ¿verdad? Pero hay otros frutos que son medios espinosos. Por ejemplo el kiwi, que ustedes lo agarran y tiene como espinas, ¿verdad? Entonces lo agarran, incluso hay personas que son muy sensibles de la piel y les van a espinar, pero por dentro tienen su sabor, tienen su color propio, tienen su semilla. Todas las frutas, hermano, todas las frutas tienen su semilla. Entonces esto es algo que vemos de la creación hermosa de parte de Dios en relación a todo lo que tiene que ver con los árboles frutales. Entonces cuando Dios nos compara a nosotros con árboles frutales, esto nos deja ver que de la misma manera como Dios tiene todo tipo de árboles con diferentes frutas, también dentro de la iglesia de Cristo hay todo tipo de frutas o todo tipo de árboles que tipifican el fruto que se está dando. Pero tenemos algo en común, que aunque ciertamente algunos tal vez no tenemos una tez muy suave como los duraznos por fuera, algunos tal vez no tan coloridos como algunos frutos. Vemos algunos frutos con diferentes mezclas de colores, que cuando uno los ve se impresiona de ver la creación de Dios a través de lo que se ve por fuera. Algunas frutas que se ven bonitas por dentro, pero por dentro son medias amargas, pero al final de cuentas son frutas. Todo tipo de sabores. Tú te das cuenta que en relación a las frutas, hay frutas que son dulces, hay frutas que son amargas, hay frutas que son ácidas, ¿verdad? Todo eso lo encontramos dentro de los diferentes frutos o de las plantas o árboles que nuestro Dios ha creado, hermano. Pero todas estas plantas tienen algo en común, que todas tienen semilla, todas tienen un sabor que es agradable. Al final de cuentas hay para diferentes gustos. Por ejemplo, hay personas que dicen: a mí me encantan las frutas ácidas. Sí, para mí mis frutas favoritas son X tipo de fruta. Otros dicen: no, a mí me encanta la fruta dulce, la que es bien dulce. Otro, las que son agrias, ¿no? Bueno, cada persona tiene un gusto para los diferentes frutos, pero todas las frutas tienen un propósito, hermano. Entonces es muy bonito el poder contemplar, de repente pensar en que cada uno de esos árboles que Dios creó es un tipo de los diferentes también cristianos que habemos dentro de la iglesia, hermano. Y cuando Dios hablaba del fruto del Espíritu que se debe de ver en la vida del cristiano, también deja ver que el cristiano tiene, hermano, tiene por naturaleza, por el simple hecho de haber nacido de nuevo, tiene que dar fruto, tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Entonces dentro del fruto del Espíritu encontramos que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de manifestarlo. ¿Y sabes cuál es lo hermoso en el caso del fruto del Espíritu, hermano? Es que no es algo que se pueda dar como una cosa natural, sino que se tiene que dar cuando Cristo Jesús viene a la vida de una persona. Su Espíritu Santo nos regenera, nos cambia, y entonces desde ahí tiene que comenzarse a ver o manifestar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Fíjate, hablando de la comparación que hace Dios en el Salmo
número 1. Vamos al Salmo número 1, por favor. Salmo número 1. Y aquí vemos cómo compara nuevamente al creyente con un árbol, hermano. Al creyente con un árbol. Entonces todos los creyentes, hermanos, sin excepción, tenemos que dar fruto. Amén. Todos, hermano. Esto no es que queramos o no queramos. Esto es a fuerza. Tenemos que dar fruto si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Entonces aquí no vale aquellas expresiones que de repente salen de nuestra boca y decimos: así soy y no me importa, así me voy a quedar y así voy a morir. ¿Por qué? Porque se supone que si Cristo vive en nosotros, debe de haber cambios en nosotros. Tiene que verse, tiene que haber fruto de nosotros. Y el fruto de nosotros, hermano, la gente lo tiene que ver. El fruto es para que la gente lo vea. Aparte de que nosotros pues estamos cuidando de dar fruto, hermano, ¿sí? Mira, ahorita vamos a ver varias comparaciones que Dios usa y cómo Él, el Padre, es el labrador. Él es el que está cuidándonos a nosotros. Cuando tú y yo estamos teniendo una buena comunión con Dios, Él nos está cuidando, Él nos está ayudando, porque ni siquiera el fruto que damos, hermano, es de nosotros, es un fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu se va a dar a medida de que nosotros tengamos buena cercanía o buena relación con Dios. Primera de Salmos, capítulo 1, versículo 1. Fíjense esto: bienaventurado, esto es feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la palabra de Dios está su delicia, y en la palabra de Dios medita de día y de noche. Ahora fíjate lo que pasa. Dice: será como árbol, ¿qué dice, hermano? Junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Entonces aquí ya nos deja ver, hermano, cómo es que nosotros los creyentes vamos a poder dar fruto. Esto es algo bien claro, ¿verdad? Una persona que está en su deleite en la palabra de Dios, que disfruta la palabra de Dios, viene siendo como el agua que necesita el creyente para poder tener la ayuda de Dios, o la sábila que se necesita para poder dar fruto. Entonces este es un principio bien importante, hermano, porque a veces te vas a encontrar con ciertas áreas en nuestras vidas que vemos que no da el fruto que Dios espera que se dé. ¿Por qué no se da? Puede ser porque no tenemos buena comunión con la palabra de Dios, hermano. Puede ser porque no estamos alimentándonos con la palabra de Dios, no nos estamos nutriendo con la palabra de Dios. Pero aquí nos deja ver que el versículo 3, la gente, el 2, dice: sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita los días domingos. ¿Sí dice ahí? Medita de día y de noche. Ahora, ¿qué va a pasar con las personas que tienen su delicia en la ley de Dios? Que tienen que buscan, hermano, que les agrada, que disfrutan tener su tiempo en la palabra de Dios. Medita de día y de noche. Pero esta es la promesa. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y luego dice que da su fruto a su tiempo. Da su fruto, ¿cuándo? A su tiempo. Porque todos en el tiempo que de alguna forma vamos madurando, se tiene que ir viendo ese fruto en nosotros. Algo para agregar un poquito al comentario en relación a las personas que se dedican a los árboles frutales. Estaban haciendo una comparación de lo que es la fresa que se cultiva con el cuidado de las personas que se dedican a eso, y las fresas que se conocen como fresas silvestres. Pero esto también no solamente es solo en las fresas, hay frutas que naturalmente se dan en diferentes lados. Entonces, una de las cosas que estaban viendo estas personas estudiando acerca del fruto que dan los árboles, ponían la comparación, hermano, de una planta, en este caso de la fresa, que estaba siendo cuidada por una persona, y la estaba regando,
y le ponía atención, la estaba deshiervando y estaba atenta para que le diera la luz. Y por el otro lado, una fresa, una planta de fresa que no tenía nadie que lo cuidara, que prácticamente estaba creciendo solita. Y entonces ya cuando llegó el momento donde las dos llegaron a su tiempo, donde ya dieron su color, dieron su tez, ya crecieron como tenían que crecer, las trajeron, las compararon. Y bueno, es lógico. ¿Cuál creen ustedes que fue la que se veía mejor cuidada? Aquella a la cual habían puesto atención. Se veía completamente diferente, desde la textura, desde el sabor, desde el crecimiento que tenía aquella fresa. Y aquella fresa silvestre, hermano, que creció solita ahí entre el monte, se veía como estaba hasta como arrugadita en el mismo tiempo. Se veía arrugadita, sin color, insípida, porque no agarraba el sabor que agarró la otra, que le tuvieron cuidado. Chiquita, no creció más de eso. ¿Por qué? Porque no le dieron el cuidado que le dieron a la otra. Entonces, estas comparaciones, hermano, en relación al fruto, nos damos cuenta que nuestro Dios las puso muy seguido en su palabra. Por ejemplo, vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 15, hermanos. El Evangelio de San Juan, capítulo 15. Fíjense esto, aquí nos habla de una vid, de un árbol de uva. 15, ¿ya están ahí? Entonces primero vamos a ver la comparación y ya luego nos vamos a ir, durante las semanas vamos a ir viendo la definición y en práctica cada una de las características del fruto del Espíritu. Entonces aquellas personas que batallan en manifestar algunos de los frutos del Espíritu, es importante, o batallamos, porque todos de alguna u otra manera tenemos áreas en las cuales estamos batallando, ¿verdad? Yo no sé si yo sea el único, pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros tenemos áreas donde batallamos más que otras. Por ejemplo, hablando del fruto del Espíritu, si en medio de nosotros hay una persona que le cuesta trabajo amar, ¿sí? Sabes que Dios, hermano, hermana, no te va a dejar en paz hasta que tú no aprendas a amar. Y de una o de otra manera, Dios te va a estar enseñando para que tú o yo practiquemos lo que es el amor. La gente que no tiene gozo, aquellas personas que les cuesta mucho trabajo el poder ser felices, la gente que no tiene paz, la gente que no tiene paciencia, la gente que no tiene benignidad, bondad, fe, todo eso que son como frutos que se tienen que dar en la vida del creyente y que se tienen que manifestar, hermano, que cuando nos encontramos ahí decimos: a mí me hace falta trabajar mucho en esta parte del fruto del Espíritu, porque si no trabajo en ello, entonces estoy manifestando más la obra de la carne que hay en mi vida, que no quiere someterse ni agradar a Dios. Vamos a ver capítulo 15 de San Juan, hermanos. ¿Ya están ahí? Fíjense en esto, dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es ¿qué? El labrador. El labrador juega un papel muy importante en la vida del creyente. Aquí el Padre se presenta como el labrador. El labrador es el que está cuidando, en este caso, la planta, el árbol. Él es el que nos cuida a nosotros, hermano. Él es el que nos está día con día vigilando, porque Él tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros como un árbol frutal. Porque realmente, hermano, Dios está mucho más interesado en que nosotros demos fruto que a veces incluso nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque a través del fruto que nosotros damos es que la gente va a poder conocer a Jesucristo. A través del fruto que se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, si somos personas que no tenemos misericordia por la gente y que necesitamos manifestar el amor, a través del fruto del amor Dios se va a revelar a otras personas que no le conocen a Él. Si somos pacientes, por ejemplo, cuando estamos en algún lugar en una línea formados y que ya está la gente desesperada, tiene la oportunidad, le das el paso a otra persona, muestras el fruto de la paciencia. Sí, mucha gente, hermano, se queda impresionada con ese tipo de detalles que muestra uno como parte del fruto del Espíritu en la vida de la gente que no conoce de Dios, hermano. Entonces, el Padre es el labrador. El labrador es el que está al pendiente de esa planta,
sea árbol, sea planta, el fruto que esté dando, es el Padre el que está teniendo ese cuidado. Y aquí Jesucristo nos enseña esta verdad: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y ahora pon atención en esto, hermano. Hablando específicamente de la vid, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. Ahora todos sabemos que una vid no tiene un solo pámpano, o sea, tiene muchos. Y el problema, hermano, y aquí hay algo bien bonito en relación a la manera en cómo los labradores, para poder estar liberando hasta cierto punto que haya ramas, como en este caso hablando del pámpano, que estén robando, hermano, que estén robando los nutrientes que están recibiendo los demás frutos, o que tienen que recibir los demás frutos, porque esas ramas, esos pámpanos no están aprovechando los nutrientes que están corriendo a través de la sábila por medio del tallo de la planta, de la raíz que vienen subiendo. No lo están aprovechando, están estorbando nada más, y están ocupando un espacio que está robándoles vitalidad a los demás, en este caso pámpanos, a las demás ramas que quieren dar fruto, pero que esas ramas que no están haciendo su función les están robando. Entonces el labrador se da cuenta de eso. ¿Sabes por qué? Porque aquellas ramas, aquellos pámpanos no se están reproduciendo como se deben de reproducir. Y entonces, al no reproducirse, el labrador lo que hace es que ve y dice: esta rama no está funcionando, está estorbando para que el desarrollo de las otras se pueda llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí es donde viene la poda. Y entonces versículo 2 dice: todo pámpano, dice, que no lleva fruto, ¿qué dice que pasará? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasará? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces va a haber partes, hermano. Aquí viene la circuncisión del corazón, como parte de las secciones de nuestra vieja naturaleza que no son del agrado de Dios, y que Dios, hermano, quiere cortar dentro de nosotros, que a veces nos lleva a tratos personales, a veces nos lleva bajo el dolor, bajo lágrimas, porque Dios sabe que hay áreas en nuestra vida, hermanos, que tienen que ser removidas, y que no las va a dejar que estén ahí, porque Él no desampara la obra de sus manos, hermano. Y como Él no desampara la obra de sus manos desde el día en que nosotros voluntariamente venimos y nos pusimos en sus manos, siendo ahora Él el alfarero y nosotros el barro, siendo Él el labrador y nosotros el árbol, ahora Dios, hermano, se va a estar encargando de estar cuidando minuciosamente de nosotros, pero de que nos va a limpiar, no nos va a dejar como estamos, hermano, ni vamos a quedar como estamos, porque hay un proceso que Dios lleva a cabo en la vida del creyente, que es la iglesia, de purificación, de santificación, que a través de ese proceso está cortando partes en nuestra vida que a veces nos duele mucho, y ahí viene el dolor, ahí viene el sufrimiento. Esto lo vemos en el caso de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo? ¿Se acuerdan? Mire, vamos a ver esto en el libro de, déjenme ver, en los evangelios. Zarandearte. A ver si alguien lo tiene, me lo manda por favor, antes de que yo lo encuentre. A ver quién llega primero. Deja ver. Capítulo 23, versículo 31. Fíjense esto, hermano. Esto es parte del proceso que Dios lleva a cabo en nuestras vidas. ¿Ya están? 23:31 del libro de Lucas. ¿Ya llegaron ahí? Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, ¿para qué, hermano? Para zarandearos como ¿qué? Como el trigo. Porque las personas que se dedicaban a limpiar el trigo, la manera en cómo lo limpiaban en ese tiempo, ahora hay creo ya máquinas que lo trillan y lo limpian,
Pero en ese tiempo, hermano, lo que hacían es que arrancaban las ramas y las azotaban en el suelo. Y al azotarlas en el suelo, el trigo, como es más pesado, se separa de la hierba. Y entonces lo que hace es que se limpia, se le quita al trigo, o se le quitaba al trigo toda aquella parte que no era nada comestible, que no era nada para provecho. Entonces, cuando Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿sí? Porque aquí vemos que viene un proceso en la vida de Pedro, hermano, que va a traer un cambio, pero a través de sufrimiento, a través de azote, a través de limpiarlo y poderlo seguir preparando para lo que Dios quería hacer en su vida. Y entonces le dice: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo rogaré por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Llegó ese momento. ¿Cuándo llegó eso? Esto fue la advertencia que Jesucristo le había dicho a Pedro de que él lo iba a negar. Pedro se sentía con mucha confianza, se sentía bien seguro de que él era incapaz de poder negar a Jesús, de que él era incapaz de poder traicionar a Jesús. Pero cuando llegó el momento de la presión, entonces Pedro comenzó a negar a Jesús. Satanás lo toma, lo zarandea, y vemos cómo sale llorando amargamente, entristecido, porque había negado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo llevó a tener un momento difícil. Dios tenía que quitar, que cortar de la vida de Pedro esa área, hermano, que no era nada benéfica para su vida. De la misma manera como Dios lo hace a través del proceso de estar limpiando nuestra vida, hermano. Entonces, las cosas que a Dios no le gustan de nuestra vida, como árboles que somos, Dios las va a estar quitando, porque de que vamos a dar fruto, hermano, vamos a dar. La persona que ya ha nacido de nuevo, la persona que ya ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, va a dar fruto, ¿sí? Lo tiene que dar de una o de otra manera, lo va a terminar dando. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo no lo va a dejar como lo encontró, hermano. Jesucristo no es un Dios que, ya nos entregamos a Él, nos encontró de la escoria de la vida, de lo menospreciado, de lo débil, de lo necio, y nos dejó de la misma manera ya caminando con Él. Dios no lo va a hacer de esa manera, porque Él no desampara su obra, hermanos. Amén. Versículo 2 del capítulo 15 de San Juan. Seguimos viendo el pámpano. En esta parábola vemos la manera en cómo el Padre, siendo labrador, pues no estamos solos, hermano. Realmente la cosa nada más es que perseveremos. Si tú y yo perseveramos en el Señor, si estamos, si somos diligentes, si estamos ocupándonos, esforzándonos, poniendo nuestra parte, la otra parte y la parte más importante la pone Dios. Hay muchas cosas, hermano, que tú y yo ni siquiera las hacemos. Dios es el que nos viene cambiando día con día, porque la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas se va revelando cada día más y más. Y eso es algo natural. Entonces, versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará? Lo quitará. Entonces ahí vemos que la razón por la que quitan esos pámpanos, te repito, es para que no le estén robando vida, no le estén robando nutrientes a los demás pámpanos. Los demás sí lo están aprovechando. Entonces, hablando de nosotros como árboles, hay áreas en nuestras vidas que sí se ve reflejado, porque no seguimos siendo las mismas personas. Cuando tú y yo venimos a Cristo, nos damos cuenta que diferentes áreas en nuestra vida han venido cambiando. Ya no somos los mismos, ya somos diferentes, y tú y yo las reconocemos. ¿Por qué? Porque decimos: antes yo era así, antes era de esta manera, pero ahora, gracias a Dios, ya no soy así, pero acá me falta. Y Dios quiere cortar esa parte de nosotros para que empiece a dar el fruto que Él desea. Ahora, en las otras partes que ya se está mostrando el fruto de su Espíritu, Dios no quiere que nos quedemos en un nivel muy bajo, quiere que sigamos creciendo, precisamente a través, ahora este es otro proceso que vemos aquí, que dice el versículo 3, perdón, el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará, lo limpiará, perdón. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y luego les dice a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí viene la clave, hermano.
para poder seguir dando fruto. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Escucha, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen ¿en quién? En mí, dice el Señor. Versículo 5 dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces nos damos cuenta, hermano, que por eso Pablo, cuando habla en el libro de Efesios, regresemos a Efesios, Gálatas, capítulo 5, 22. ¿Ya llegaron ahí? Gálatas 5, 22. Dice este pasaje: mas el fruto del Espíritu. ¿Mas el fruto de quién? ¿El fruto de quién, hermano? Del Espíritu. Sí, el fruto del Espíritu. Mira, Cristo Jesús, hermano, está siendo formado en nosotros a través de su Santo Espíritu. Pablo, ahí mismo en Gálatas, capítulo 4, regresamos un poquito hacia atrás, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Déjame ver, versículo 19, 4:19. Dice él: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, ¿qué dice? Sea formado en ustedes. Cada día, hermano, cada día en la vida de nosotros como creyentes debemos de anhelar parecernos más a Jesucristo, porque Cristo Jesús cada día quiere tomar más y más de nosotros. ¿Para qué? Para que el fruto de su Espíritu se manifieste a través de nosotros. La manera en cómo Dios se manifiesta al mundo, hermano, es a través de nosotros. Nosotros somos los árboles, somos el vehículo donde Jesucristo se está manifestando al mundo. Cuando Jesucristo decía en el libro de Mateo, no pierdan ahí lo de Juan, ahorita vamos a regresar para allá, en Mateo capítulo 5 creo es, donde decía él que, hablando de la luz, Mateo, decía él: yo soy la luz, vosotros sois la luz de este mundo. Capítulo 4, versículo 14. ¿Ya están ahí? Dice 5:14 de Mateo. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Sí, vosotros sois la luz del mundo. Dice: una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras, ¿qué dice? Buenas obras. ¿Y qué va a pasar? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mira, hermano, la gente que no conoce a Dios, en nosotros, si nosotros nos esforzamos y cuidamos de dar y desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es como van a poder ver a Jesucristo, hermano. Pero tenemos que poner nuestra parte. Nosotros tenemos que poner en nuestra parte, porque hay una parte que a nosotros nos corresponde, y nos corresponde tener buena comunión con Dios. En el libro de Pedro nos deja ver la importancia de ser diligentes, de esforzarnos, de no ser perezosos, hermano, de no ser negligentes. Entonces Dios a cada uno de nosotros nos compara entonces como árboles que estamos dando fruta. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿los árboles se benefician del fruto que dan? ¿O para quién es el fruto que los árboles dan? Para la gente, ¿verdad? Los árboles, hablando en el mundo natural, en la fauna, los árboles dan fruta. ¿Para quién? Para la creación de Dios, porque ahí se alimentan desde los animales, desde las aves,
los seres humanos nos alimentamos de ella, pero en sí no es para un beneficio para ellos, aunque lógicamente están cumpliendo el propósito por el cual Dios los ha creado. Y al cumplir el propósito por el cual Dios los ha creado, pues tenlo por seguro que los árboles está comprobado que tienen vida. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo iba caminando con los apóstoles, ¿no se acuerdan de esa escena? Y que de repente allá a lo lejos vio una higuera, ¿se acuerdan de esa escena? Y entonces quiso comer un higo y va para allá, allí, y empieza, la higuera estaba frondosa y él va en búsqueda de un higo. Y entonces al ir en búsqueda del higo, busca por entre todas las ramas y no encontró nada, hermano. No encontró nada. Y entonces Dios maldijo a la higuera y dijo: nunca más produzca fruto. Y al día siguiente, cuando pasaron los apóstoles, vieron que la higuera se había secado desde la raíz, hermano. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo el propósito de Dios. Eso es dentro de los peligros de lo que puede llegar a suceder en un árbol que somos tú y yo, si no estamos dando el fruto que Dios quiere, hermano. Porque Dios de repente va a venir a buscar de nosotros ese fruto. El Espíritu de Dios anda caminando con nosotros y Él te decía hace rato, Él está más interesado que nosotros de que nosotros demos fruto. Porque a través de dar el fruto del Espíritu en nosotros, Él puede manifestarnos en diferentes lados, nos puede usar por donde quiera que andemos. La gente va a poder ver y disfrutar del fruto que nosotros estamos dando como árboles espiritualmente hablando. Donde quiera que Dios nos tenga como un árbol ahí plantado, la gente debe de beneficiarse del fruto que estamos dando. La gente que nos ve debe de ver que hay frutos en nosotros. El fruto que nosotros damos, hermano, es para la gente que no conoce de Dios, para que la gente que no conoce de Dios venga y a través del fruto que damos puedan ellos beneficiarse de ese fruto que estamos dando. Por eso es que es muy importante que tú y yo, hermano, nos esforcemos a dar el fruto del Espíritu, porque el Espíritu quiere dar fruto a través de nosotros. Amén. ¿Qué íbamos a ver? Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Vengan acá, hermanos, por favor. Aquí nos da un consejo de cómo nosotros vamos a poder pues no caer, el estar produciendo. Capítulo 1, versículo déjame ver, versículo 5. ¿Ya están? Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Poniendo toda qué? Diligencia. Ya saben lo que significa la palabra diligencia, ¿verdad? ¿Qué es diligencia, hermano? Cuando sabemos hacer algo, ¿sí? Y lo hacemos como se debe de hacer. Eso es alguien que es diligente. Alguien que es negligente es alguien que sabe hacer las cosas, pero no las hace como las debe de hacer. Si esto es a veces lo que se oye cuando los médicos hacen una cirugía y por estar de descuidados dejan una gasa dentro del vientre de las personas, y luego les hacen rayos X y dicen, porque la persona siente muy mal, les hacen el rayos X y ven, dicen, dejaron una gasa allá adentro. Eso es negligencia médica. Entonces, pero la negligencia se puede aplicar en cualquier cosa. O sea, una persona que sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo y va y lo hace al aventón es negligente. Pero dice entonces la palabra de Dios: nosotros, vamos a ponerlo aquí también, poniendo, ¿qué dice? Toda diligencia. Para esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Ahora fíjate, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dice? No os dejarán estar ociosos ni sin fruto. No nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿sí? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firmes en vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caerás jamás. Entonces esto es un consejo que nos deja ver por qué es importante la diligencia, hermano. Mira, siempre va a haber árboles que son más tardos para dar fruto que otros, pero al final de cuentas van a dar fruto. Yo he escuchado, por ejemplo, de árboles que hay años incluso que no dan fruto, o dan, pero los dan muy pequeños, pero al año que viene dan mejores frutos. De hecho, esa es una simbología, es una tipología de la manera en cómo el cristiano, hermano, va creciendo y dando cada día mucho mejor fruto. Los primeros frutos del creyente que tiene poco tiempo, que está creciendo, son frutos amargos, no son frutos muy buenos. Intenta, por ejemplo, el que era impaciente, de repente es impaciente, quiere practicar la paciencia, pero le cuesta trabajo. Aquella persona que era muy rencoroso, ahora es menos rencoroso, ya comienza a amar, ya sus frutos cada día son más entre dulces y amargos. Pero entre más va creciendo, se va dando cuenta que ya le facilita más el poder ir manifestando el fruto del amor, el fruto de la paciencia. Aquella persona que todo el tiempo andaba sin paz en su corazón, ahora ya de repente ya cada vez experimenta más la paz. Ya llega un momento en donde aquellas personas crecen y ya el fruto de la paz ya es parte de ellos. Los ves con tanta paz, los ves con tanta tranquilidad. Personas que empiezan a ser más dueños de sí mismo, más dominio propio. Todo esto es parte de lo que se comienza a manifestar a través de dejar que el Espíritu de Dios, a través de nuestra comunión con Él, empiece a brotar en nosotros, hermano. Pero todo cristiano tenemos que dar fruto, y el fruto del Espíritu Santo es, hermano, parte evidencial de la vida de una persona que está creciendo en el Señor. No hay ninguna persona que sea creyente que diga: yo no me importa si doy fruto o no doy fruto. Todos tenemos que dar fruto. El Espíritu Santo vive en nosotros. La Biblia dice que somos el templo donde el Espíritu Santo vive, y el Espíritu se quiere manifestar. Y la manera en cómo se va a manifestar el Espíritu de Dios a través de nosotros, hermano. Miren, aquí hay algo, en alguna ocasión decía una persona, porque hay personas que creen que la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo, que sí es una evidencia, pero no es la única evidencia. Es que, por ejemplo, hay cristianos que creen que por el hecho de orar en lenguas ya están llenos del Espíritu Santo, pero realmente esa es una evidencia muy, muy aislada, porque la verdad, la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo es una persona que está dando fruto del Espíritu Santo. Cuando Pablo decía: no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque los hombres de aquellos tiempos, hermano, en la zona de ahí de Éfeso, donde Pablo dio ese pasaje en el 5:18, eran personas que ellos creían que entre más briagos estaban, entre más se emborrachaban, más iban a recibir las revelaciones de sus dioses. Entonces, cuando ellos venían a la iglesia, querían seguir llevando el mismo comportamiento y querían que Dios se revelara a sus vidas por medio de estarse embriagando. Y entonces Pablo le dice: no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Para que ustedes puedan recibir revelación del Espíritu, no necesitan estarse embriagando, no estén emborrachándose. Llénense del Espíritu de Dios. Y llenarse del Espíritu de Dios implica leer la palabra, congregarnos, implica orar a Dios, estar constantemente viendo si verdaderamente estamos dando fruto, hermano. ¿Sabes que nosotros somos embajadores de Cristo, hermano? ¿Sabes qué es un embajador? ¿Sí sabes qué es un embajador? Un representante de una nación. Y la Biblia dice que tú y yo somos embajadores de Cristo. Entonces estamos representando a Cristo. Y la manera en cómo lo vamos a representar no es andándole diciendo a la gente: soy cristiano, voy a tal iglesia, sirvo, hago esto. No, es por medio del fruto del Espíritu en nosotros.
Ahí es donde la gente ve. ¿Tú te has dado cuenta que hay personas que en los trabajos a veces, o no nada más en los trabajos, pero en la calle, le ven algo diferente a uno? Y mucha gente se acerca a uno y le dicen: oiga, ¿es usted cristiano? Y ellos mismos, o sea, no hay necesidad de que tú lleves una camiseta con un versículo bíblico. No hay necesidad que lo andes gritando a los cuatro vientos de que eres cristiano. La gente ve algo diferente a nosotros. Y ese algo diferente a nosotros es el fruto del Espíritu que está en nosotros. Se debe de manifestar el fruto del Espíritu, hermano. Mira lo que dice Lucas capítulo 8, versículo, vamos a ver, versículo 9. Jesucristo les habló cuando iban ellos caminando acerca de una parábola y les enseñó lo que hace un sembrador. Dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. Y entonces Jesucristo les habla de 4 tipos diferentes de terreno, en donde cuando el sembrador siembra la semilla cae. El sembrador puede ser el predicador, en este caso era Jesucristo el que estaba hablando la palabra. Pero por ejemplo, ahorita yo estoy sembrando la semilla en ustedes, y entonces dentro de nosotros puede existir la posibilidad de que haya este tipo de tierra que representan corazones, o este tipo de árboles que representa un tipo de manifestación, ya sea de la carne o sea del Espíritu. Versículo 9 dice: sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa la parábola? Les están preguntando de la parábola del sembrador. Él les dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Fíjate cómo Dios usa mucho estas palabras: semilla, fruto, árboles. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Tú sabes que hay mucha gente, incluso llegan a la iglesia, oyen la palabra, pero Satanás está como de lugar tratando de robar la palabra para que no la entiendan y no se puedan salvar. Entonces eso habla de un tipo de persona, un tipo de corazón. Ahora dice el versículo, ¿cuál vamos? El 13. Los de sobre la piedra, porque hay otra parte de la semilla que cae en unos que parecen que son como de piedra. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y luego que dice que pasa, no llevan fruto. Versículo 15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Y qué dice? Y dan fruto, ¿cómo, hermano? Con perseverancia. Con perseverancia. Hay un fruto que se está manifestando a través de la vida de estos creyentes, hermano. Entonces el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu se tiene que ver en toda la vida de las personas que ya hemos conocido a Cristo Jesús. No es opcional, en todo se tiene que ver, hermano. En el libro de Romanos, capítulo 6, capítulo 6, versículo 22. ¿Ya están ahí? Dice este pasaje: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Entonces hay un fruto, hermano, que se debe de ver en cada uno de nosotros. Y como árboles que somos representados a través de la palabra de Dios, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu. Ahora sí, dentro de las diferentes características
del fruto del Espíritu, cuando hablamos del fruto del Espíritu, encontramos entre ellos, hermano, el amor. Ese es un fruto que de verdad que hace mucha falta, no solamente en la iglesia, pero también en el mundo. Tú sabes que hay tanta gente, hermano, carente de amor, carente de afecto. Y Dios, hermano, la gente que conoce a Dios, dice la palabra del Señor, que el que conoce a Dios conoce el verdadero amor, porque Dios es amor. Entonces Dios derramó el amor de Él en nuestros corazones, pero lo derramó no para que nosotros lo tengamos ahí reservado, lo derramó para que nosotros lo podamos dar, para que lo podamos compartir, ¿sí? Entonces el amor en el capítulo 13 de Primera de Corintios nos deja ver las diferentes características que tiene el amor. Este amor al que se refiere Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 23, versículo 22 todavía estamos, perdón. Este tipo de amor, hermanos, es el amor que se conoce como amor ágape. Este amor solamente, hermanos, solamente se va a poder recibir cuando la persona recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, y solamente lo va a poder dar a aquellas personas que han recibido a Jesucristo. Este amor no lo tiene la gente que no conoce de Dios, porque este es un amor que viene directamente de parte de Dios. Es Dios en nosotros. Dios es amor, hermano. En el Evangelio de Juan nos habla de cómo Dios es amor. Vamos a ver en el libro de Primera de Corintios capítulo 13, y luego vamos a ver un poco cómo Juan habló de ese amor que Dios es. Primera de Corintios capítulo 13. Aquí en este pasaje de Primera de Corintios nos habla acerca del amor, y este es el amor de Dios. Capítulo 13 versículo 4. Se los voy a leer en una versión más actualizada para que entendamos mejor cómo es que una persona comienza a amar. Fíjate el versículo 4. ¿Ya estás ahí? Dice lo siguiente: el que ama tiene paciencia en todo, siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Solo el amor vive para siempre. Entonces, en la versión que ustedes tienen está un poquito diferente. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, este es el tipo de amor que Dios quiere manifestar a través de nosotros, hermano. Cuando este amor comienza a revelarse en nuestras vidas, pues ya estamos hablando de palabras mayores, pero que no debemos nosotros de creer que es imposible, que llegue un momento donde digamos nosotros: la verdad es que yo no puedo amar de esa manera. Hay personas a las cuales simplemente yo no les puedo tener paciencia, me desesperan. Bueno, Dios quiere que tengamos paciencia, porque eso es parte del amor. Dios quiere, hermano, ¿Cristo tiene paciencia con nosotros o no? El Espíritu de Dios es muy paciente, hermano. De hecho, la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Es demasiado paciente, nos perdona continuamente. Su misericordia se está revelando y manifestando constantemente a través de nuestras vidas. Constantemente, hermano. ¿Sabes qué es la misericordia de Dios? Es cuando Dios no nos da los castigos que merecemos, y en vez de castigarnos, nos recompensa a veces. No lo entendemos, pero el amor de Dios es así. Pasa muchas veces que hay gente que no está caminando bien con Dios, y en vez de recibir una disciplina de Dios, Dios sigue revelando su amor, porque a Él le place y Él lo hace como Él quiere. En el caso de mucha gente así le pasa. Entonces, el que ama empieza a tener paciencia en todo, es paciente para con los demás, porque no se le olvida
que en algún momento dado también él o ella estuvo necesitado. Habla la Biblia acerca de una parábola de un rey que mandó a los que le debían a hacer cuenta con ellos, y entonces le presentaron uno que le debía muchísimo dinero, hermano, toneladas de oro, una deuda impagable. Y entonces lo traen delante del rey. Este hombre viene llorando, viene bien desesperado porque ya habían ordenado quitarle a sus hijos. Porque lo que llegaba a pasar antiguamente, hermano, dentro de esas culturas, es que cuando una persona debía y no pagaba, se iban sobre los hijos. Entonces se los arrancaban prácticamente de las manos a los padres y se los llevaban para esclavizarlos. Este hombre le debía al rey y no iba a poder pagarle, y entonces el rey manda que le quiten a los hijos. Y al ver esa situación, pues comienza con mucho clamor, mucha desesperación en su corazón, y le pide al rey que le espere. Le decía: espérame, yo te voy a pagar la deuda. Era una deuda que no podía pagar, hermano. Esta es una parábola. El rey ahí representa a Dios, y entonces no le podía pagar la deuda. Pero llega el momento donde el rey, movido de misericordia, decide perdonarle toda la deuda, y le dice: está bien, dice, ya vete, te voy a perdonar la deuda. Pero sale este hombre de ahí del palacio del rey, y saliendo se encuentra uno que le debía algunos $100, por ejemplo, por decir un número, y agarra y lo ve, se le cuelga del cuello, hermano, y lo estaba asfixiando, lo estaba ahogando. Págame lo que me debes, págame lo que me debes. Y aquel hombre, de igual manera desesperado, decía: espérame, yo te lo voy a pagar. Y este hombre, con falta de misericordia, inmediatamente mandó a que lo arrestaran y que lo metieran a la cárcel hasta que pagara lo que debía. El rey se enteró, y entonces algunos de sus trabajadores del rey se dieron cuenta y fueron y le dieron la queja al rey. Dijeron: señor rey, miren, ahorita el hombre que le acabas de perdonar la deuda, que te pidió misericordia, que te pidió que le perdonaras, y tú le perdonaste, acá afuera se encontró un hombre que le debía $100, una cantidad muy mínima, y no le quiso perdonar. Y entonces el rey mandó a traer a aquel hombre y le dijo: siervo malvado, negligente, siervo malo, le dice: ¿no te perdoné todo lo que me debías? ¿No tenías tú que haber hecho lo mismo con aquel? Y entonces viene un juicio para esa persona. ¿Por qué? Porque no era paciente. Así dentro del cristianismo, hermano, hay mucha gente que es muy impaciente. Cometemos un error, queremos que tenga la gente paciencia con nosotros, pero cuando la gente comete el error, no queremos tener paciencia con ellos. El amor, hermano, es paciente en todo y siempre es amable. El amor no es envidioso. Hay gente ya cristiana que, en vez de que le dé alegría ver que nuestros hermanos están prosperando, qué bueno que de repente vemos a una familia que Dios les está bendiciendo, gloria a Dios. No, pero hay algunos que empiezan de envidiosos. ¿Y por qué él sí? Y mira, yo sirvo, y mira, yo hago esto. Algunos hasta se atreven a decir: yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, y mira cómo no llega nada a nosotros. Gente envidiosa. Y eso es una característica que no habla de un corazón que ama verdaderamente. Porque la gente que ama, hermano, no tiene envidia de los demás. Si Dios les quiere bendecir, qué bueno, gloria a Dios. Y si a nosotros por el momento nos quiere tener como estamos, tiene que estar uno feliz con lo que uno tiene. Pablo decía: así que teniendo sustento y cobija, estemos contentos con eso, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Entonces tenemos alegría porque le vaya bien a la gente, sea quien sea, hermano, sea hermano, sea no sea hermano. Qué bueno, que Dios les bendiga, sí, y que de nosotros no se olvide. Pero no tenemos que tener ese corazón envidioso, porque es una manifestación de falta de amor en el corazón del creyente. El que ama, hermano, no se cree más que los demás. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. La otra vez estaba yo pensando, y es una realidad. Decía mi mamá: el dinero no cambia a la gente, la muestra tal como es. Hay mucha gente que cuando comienza a tener dinero sienten que ni el piso que pisan lo merecen. De verdad. Y ven a la gente para abajo, los humillan, empiezan a ser prepotentes, empiezan a ser humillantes con la gente. Eso, hermano, a Dios no le agrada. Eso muestra un corazón que no es agradecido y que no tiene amor por la demás gente. Porque el hecho de que de repente tengamos, hay que darle gracias a Dios, pero no hacer sentir mal a la gente. Amén. El que ama no se anda creyendo más que los demás, hermano. La iglesia no es un centro donde venimos a competir, a ver quién trae más, a ver quién trae menos, a ver quién muestra más, quién muestra menos. Eso no es la iglesia de Cristo. Dentro de la iglesia de Cristo todos somos iguales.
Todos somos hermanos, estamos bañados con la misma sangre, limpiados con la misma sangre, si hemos sido perdonados de la misma manera que todos. Dale un fuerte aplauso a Cristo. El que ama, hermanos, no es grosero. Esto es parte del fruto de lo que es el amor que se tiene que ver en la vida del creyente, hermano. La gente que ama tiene que tener cuidado de no ser grosero con los demás. No tenemos que ser groseros, hermano. Y hablando de grosería, pues ya sabemos, la gente grosera es egoísta, porque a veces en sus actitudes groseras tratan de demandar más que de otras personas. Entonces tenemos cuidado con eso. El que ama no se enoja por cualquier cosa. La persona que empieza a amar a la gente los ve con compasión. Mira, cuando la gente está creciendo en el Señor y el fruto del Espíritu se está desarrollando en nosotros en relación a este punto del amor, la gente empieza a ver diferente a los demás. Los que antes le impacientaban, los que antes le hacían enojar, ahora los ve y los ve con ojos de misericordia, con ojos de, pues de alguna manera voy a orar por él porque está mal, la manera en cómo se está comportando está mal. Y eso es cuando el fruto del Espíritu está creciendo en cuanto al amor en el corazón del creyente. Entonces te das cuenta que sí se puede, ¿sí? Y de igual manera, cuando nosotros descuidamos y ya no estamos cultivando el fruto del Espíritu en nuestro corazón, deja de cultivar. Si estamos en un estado ahorita donde estamos mostrando mucho amor, porque cuando nosotros estamos en esa etapa de desarrollo, a toda la gente amamos, a los hermanos, a los enemigos, a todo mundo. Pero si no cuidamos eso, hermano, podemos regresar a como éramos antes y empezamos a retroceder porque no cuidamos de estar vigilando, ¿sí?, el fruto del amor que ya teníamos en nuestro corazón. Y la gente que odiaba puede volver otra vez al estado en el que se encontraba antes. Entonces el fruto tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollando, y la manera en cómo va a desarrollar es porque esa persona está cuidando, está vigilando para que siga creciendo cada día más y más, en este caso particular, el amor en su corazón, para poderle dar a la gente. El que ama no se enoja por cualquier cosa. El que ama no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Aquí no vemos de esos, ¿verdad? Qué bueno. Tú no eres de los que le andan recordando a las personas lo que te han hecho malo, ¿verdad? No debemos de ser así, por el simple hecho de que a nosotros Dios no nos anda recordando lo que hicimos, ¿o sí? Fíjate que en el libro, creo que es de Miqueas, habla de cómo Él sepulta nuestros pecados en lo más profundo del mar, ¿sí? Y dice que nunca más se acordó de ellos, nunca más se acordará de ellos. Vamos a ver. Déjame ver si es Miqueas. Y este pasaje, yo creo que a muchos de nosotros, pecados, a muchos de nosotros nos va a bendecir mucho. Miqueas capítulo 7. Esto es el amor de Dios. Mira, cuando tú y yo de repente empecemos a recordar, o más bien Satanás traiga a nuestra memoria y nos recuerde los pecados que habíamos hecho, eso no es Dios recordándonos las cosas que hicimos antes, es Satanás directamente. Fíjate el versículo 19, o vamos a ver el 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y qué dice? Que olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Este es el amor de Dios, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Echará dónde, hermano? En lo profundo del mar, ¿qué? Todos nuestros pecados. Ahora tú sabes que hasta el día de hoy no hay nadie que haya llegado hasta la profundidad del mar, hermano. No hay nadie. De hecho, en algunos de los experimentos que han hecho para tratar de bajar a profundidades que no han logrado llegar, lo que ha pasado es que con la misma presión del agua han quedado hechos como una tortilla los vehículos en los cuales han tratado de bajar hasta la profundidad del mar. Y cuando Dios dice que Él nunca más se va a volver a acordar de ello, eso muestra el amor de Dios, hermano. Que cuando Él nos perdona algo, no nos va a estar recordando lo que le hicimos o lo que anduvimos haciendo. Satanás sí lo hace.
Y Dios no quiere que nosotros nos comportemos de esa manera, porque el que ama no se la pasa recordando lo malo que otros le han hecho. Entonces, si te hicieron algún mal, hermano, siempre es bueno acordarnos de todo el mal que le hicimos a Dios, para tratar de traer un aliciente a nuestro corazón y darnos cuenta que también nosotros hemos hecho mal. No sé si tú sientas que nunca has hecho mal, pero realmente todo ser humano, dice la palabra de Dios, que todos ofendemos de alguna u otra manera. Entonces, el que ama no anda recordándole a la gente lo que ha hecho mal. Versículo 6 del libro de 1 de Corintios dice: el que ama no aplaude a los malvados, o sea, no felicita a la gente que hace maldad, sino felicita o aplaude a los que hablan con verdad. Ahora el versículo 7 dice: el que ama es capaz de aguantarlo todo. Hermano, muchas veces vemos gente que ama, que es muy amorosa, ¿verdad? Y que todo lo aguanta, y le hacen y le hacen y le hacen, y todo lo aguanta. La gente que no conoce a Dios inmediatamente dicen: es un tonto, es una tonta. Sí, toda la gente abusa de él. Bueno, pero es que son personas que verdaderamente han aprendido a amar como Dios ama, hermano. Y ese amor solamente lo podemos practicar cuando estamos en una continua comunión con Dios. El que ama puede soportarlo todo, es capaz de aguantarlo todo. El que ama cree todo, espera todo y lo soporta todo. El amor de Dios vive para siempre, hermano. Ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios como un fruto es algo que se tiene que ver en la vida de todos nosotros los creyentes. Voy terminando y con esto vamos a ir ya casi saliendo para terminar el tema en esta mañana, hermanos. Vamos a Mateo. Capítulo 7. Versículo 17. La pregunta para nosotros sería: ¿qué tipo de fruto estamos dando, hermanos? ¿Estamos fijando cómo estamos desarrollando nuestras vidas espirituales? ¿Estamos supervisando si como árboles que Dios nos compara estamos dando fruto? La gente puede acercarse a nosotros como árboles, tomar de nuestro fruto y beneficiarse de él, hermano. Puede venir y probar el fruto que está brotando de nuestras vidas y puede irse complacido, puede irse con un buen sabor de boca porque probó lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, o todo lo contrario. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que meditar, hermanos, porque el fruto del Espíritu se tiene que ver en nosotros. Entonces tenemos que asegurarnos de que la gente que viene, que se acerca a nosotros, venga y disfrute del fruto que estamos dando, porque el Espíritu de Dios que vive en nuestro corazón está haciendo que brote cada día más y más fruto de nosotros. Es muy bonito cuando tú o yo nos prestamos a Jesús, hermano, a su Espíritu Santo, y permitimos que Él siga haciendo su voluntad en nosotros y que siga manifestando su vida en nosotros, porque te das cuenta cuánta gente sigues afectando de directa o indirecta manera, pero siempre se está afectando a la gente para bien a través del fruto que el Espíritu Santo está haciendo o está dando a través de nuestras vidas. Versículo 17 dice: así todo buen árbol que da buenos frutos, porque el árbol, dice, pero el árbol malo, ¿qué dice? Da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Escucha esto, hermano: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Todo cristiano, hermano, tiene que dar fruto. Y si tú y yo no estamos dando fruto, tenemos que preguntarnos si verdaderamente Cristo vive en nosotros. Pero debe haber fruto en nosotros. Se tiene que ver el fruto del Espíritu Santo. La semana que entra continuamos. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor.